Saludos colegas, les cuento que estoy diagnosticando un celular que llega con fallas que no enciende. El modelo es un LG, ya les estaré brindando el modelo completo. Es un LG BS500P, es el modelo que me ha llegado en esta ocasión. Vamos a tratar de diagnosticar y aprovecho para hacerles este video para explicarles ciertos puntos a los colegas que aún inician, que hay cosas que suelen a confundirlos en el momento de reparar y no encontramos la manera cómo empezar a diagnosticar y cómo darle seguimiento a un celular cuando no enciende, cuando no carga. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer al estilo como yo lo hago. Vamos a diagnosticar a mi estilo. Vamos a verificar que en el conector de la batería en la PCB no haya corto entre positivo y negativo. Solo negativo debe de darnos continuidad a tierra con nuestro multímetro. Tengo mi multímetro en escala de continuidad y voy a tocar positivo y negativo en el conector de la batería. Este nos da continuidad a tierra. Este es la terminal GND. Por lo tanto, esta es la terminal positiva de la batería en la PCB. No tenemos corto en los pines de la batería. Voy a poner mi multímetro en escala de diodo. Cambio la función de diodo en mi multímetro. Podemos notar el símbolo de diodo. Poner nuestra punta positiva de nuestro multímetro a tierra y con la negativa vamos a medir el punto en el que necesitamos tomar la medición o la caída de tensión o la impedancia, como muchos llamen, o resistencia a tierra. Entonces pongo la punta positiva en el multímetro a tierra y con la negativa toco el punto que corresponde a la terminal positiva y vemos que tenemos una caída de tensión de 601 milivolts. No tenemos corto en sus líneas principales. ¿Por qué? Porque no tenemos positivo y negativo aterrizado a tierra. Por ahí vamos bien. Ok. Vamos a continuar con la explicación. He bajado el blindaje donde está ubicado el PMIC. He bajado el blindaje y empiezo a medir. ¿Cómo vamos a medir? Con nuestro multímetro en continuidad. Vamos a empezar a buscar componentes aterrizados a tierra o en corto. ¿Por qué nos vamos a dirigir principalmente al PMIC? Porque al PMIC es donde le llega todo el voltaje de la batería. Si la batería tiene 4.2 voltios, o sea que lo estemos alimentando con la fuente de alimentación, en el PMIC van a llegar esos 4.2 volts en su entrada, y en sus salidas, que es ya sea bobinas y condensadores, van a haber otros voltajes diferentes, unos que van para la memoria, otros para el CPU, para de esta forma generar la señal de encendido, y en este caso no tenemos señal de encendido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Investigar con nuestro multímetro, empezar a medir. Hoy en este video vamos a estar viendo mediciones, cómo vamos a medir, para que se nos vaya aclarando mucho más las dudas. Vamos a hablar un poco de teoría, de funcionamiento de los componentes y etcétera. Continuamos con el video. Cuando vayamos a medir continuidad, no necesitamos poner en específico positivo a tierra y negativo a medir. Podemos usar cualquiera de las dos puntas y no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué componentes voy a empezar a medir? Los condensadores, porque los condensadores son los componentes SMD que muy fácilmente entran en corto o entran en fuga, porque ellos son los que administran la corriente para diferentes líneas dependiendo el periférico que necesitan alimentar. La principal función de un condensador es almacenar energía por medio de un campo eléctrico, por lo tanto están en las líneas para ayudar a la batería a mantener una tensión fija y darle fuerza a la corriente. Pues vamos a empezar a medir. Voy a colocar una punta de mi multímetro a tierra y con la otra voy a empezar a medir los condensadores. Recordemos que los condensadores, solo una de sus terminales los debe dar continuidad a tierra.
¿Por qué razón? Porque los condensadores siempre están en las líneas en paralelo, por lo tanto son los componentes que más van a sufrir daños en caso de que haya un mal suministro de tensión. Entonces son los que entran en corto o en fuga. También el condensador cerámico no tiene polaridad, por lo tanto si nosotros desoldamos un condensador cerámico, no sabemos cómo volverlo a colocar o volverlo a soldar a la placa, lo podemos soldar de cualquier manera y no habrá ningún problema porque no tiene polaridad. Bien, vamos a continuar. Me quedé por acá. Tierra, tierra. Miren, ya esto no es normal, porque dije que los condensadores, solo una de sus terminales nos puede dar continuidad a tierra, no las dos terminales. En este caso tenemos dos terminales a tierra. Tenemos un primer componente en corto, segundo componente en corto. Reitero, el hecho de que ese condensador, esos dos condensadores me estén dando continuidad a tierra en sus dos terminales, eso no lo dice que esos podrían ser los que están ocasionando la falla. Vamos a aprender a analizar y a la misma vez a medir para irnos familiarizando con el tema, y al momento de reparar, recordar todo lo que yo les estoy diciendo con un conocimiento que yo tengo. Trato de transmitirlo con estos pequeños videos, con esta pequeña serie de videos al estilo una clase, te podría decir, al estilo una clase, para ir analizando y junto con el multímetro, con las medidas que nosotros vayamos encontrando, ir ya en conjunto uniendo todas las ideas con el conocimiento que ya tenemos y ver cuál sería el componente según el funcionamiento de cada uno de ellos el que podría estar fallando. Vamos a continuar midiendo. Tierra, tierra, encontramos 3 condensadores aterrizados a tierra. Muy importante, cuando llegue un equipo apagado, nosotros nos vamos a dirigir primero al IC de Power. Miren, tengo otro condensador en corto. Tengo una bobina aterrizada a tierra. Cuando hablo aterrizado a tierra, voy a reiterar, voy a aclarar a la vez muchas dudas. Cuando hablamos aterrizadas a tierra, eso nos dice que no es la bobina que está en corto. ¿Por qué razón? Porque las bobinas nunca entran en corto. ¿Quién las pone en corto? Los IC, o ya sea un capacitor o sea un diodo, pero siempre van a ser los que entran en corto, diodos, capacitores o condensadores, que es lo mismo, o un IC en específico, pero las bobinas nunca entran en corto. Ahora les voy a explicar por qué. Las bobinas, su principal función es de almacenar energía por medio de un campo magnético y de esa manera apoyar a la batería y darle fuerza y tensión a la línea o al periférico que necesitan estar alimentando sin que tengan caídas de tensión, que tengan fallas en la corriente, ya sea porque en un determinado tiempo la batería se desconectó y perdió contacto con la terminal positiva. Entonces los condensadores y las bobinas quedan apoyando a los periféricos y de esta manera se mantiene el dispositivo encendido. Entonces las bobinas nunca entran en corto porque internamente ellas son un alambre enrollado, entonces entre ellas, entre sus dos terminales, sí nos deben de dar continuidad, pero nunca los deben de dar continuidad a tierra. Existen excepciones, existen casos que en algunos modelos en la zona de radiofrecuencia hay algunas bobinas que los dan una caída de tensión bastante baja, pero es que están en algunas salidas BUC y por lo tanto por ellas pasa una tensión bastante alta, por eso a veces tienen una resistencia bastante baja. Bien, les voy a dar un poco más de información acerca de las bobinas. Las bobinas son conductores positivos que en todo caso se utilizan en microelectrónica para unir
una línea positiva con otra. Las bobinas no nos deben de dar continuidad a tierra ninguna de sus dos terminales porque son un conductor positivo. Por lo tanto, si en este caso el corto estuviese de este lado de la bobina, el otro lado también nos va a pitar a tierra. ¿Por qué razón? Porque expliqué que es un alambre enrollado internamente. Entonces, si esta línea, vamos a hablarlo así, si esta línea de esta bobina es la misma con estos dos capacitores, como estos dos capacitores están en corto y como la bobina está haciendo un jumper uniendo dos líneas positivas, entonces de este lado pita tierra porque está en comunicación con estos dos capacitores. De este lado, si ella no estuviera, si nosotros retiramos la bobina, vamos a identificar de qué lado los queda el corto, si de este lado o de este lado. No sé si ya me van entendiendo o ya los he confundido, pero más o menos así es como funcionan los componentes. Hablamos ya de los capacitores, hablamos de las bobinas. Las bobinas, ninguna de sus terminales va a ir a tierra. Cuando nosotros encontremos una bobina que sus dos terminales dan continuidad a tierra, ya nos levanta una sospecha que algo no anda bien en esa zona y vamos a continuar midiendo con nuestro multímetro en escala de continuidad. Vamos a continuar por esta zona. Miren, dos capacitores más en corto. Este creo que es otra bobina por el tamaño. Está también aterrizada a tierra. Ya hasta ni sé cuántos componentes llevamos en corto. Ya vamos a hacer un repaso. Cuántos componentes nos dan continuidad a tierra. Por esta zona tengo otra bobina que me da continuidad a tierra. Sus dos terminales. Otro capacitor. Otra bobina. Bien, con esta medición, con toda esta medición, este diagnóstico que hemos aplicado, yo puedo darme cuenta cuál es el componente que está poniendo en corto a todas esas líneas, a todos esos capacitores y a las bobinas que están aterrizadas a tierra. ¿Por qué les digo esto? Vamos a enfocarlos directamente en el componente después de haber hecho una medición. Entonces, continuamos con lo del PMIC. Encontré varios componentes en corto alrededor del PMIC. Vamos a hacer un análisis. ¿Por qué yo digo que podría ser el PMIC principal? Ahora bien, digo eso porque antes dije que es un distribuidor de energía y tengo muchos componentes aterrizados a tierra, en ellos condensadores y bobina. ¿Qué hacen los condensadores y bobinas alrededor del PMIC? Algunos condensadores son entradas y otros condensadores son salidas LDO. Algunas bobinas son entrada de energía y otras son salidas BUC. Entonces, por lo tanto, tengo tantos componentes en corto que es imposible que sea una misma línea. Entonces, efectivamente, el PMIC tendría que ser ese culpable de tener todos esos componentes aterrizados a tierra. Sí, no sé si van comprendiendo, espero explicarme de una manera correcta. Sé que tal vez no soy el mejor explicando, pero hago mi mayor esfuerzo para aclararles bastantes dudas, pero aprovecho para grabar una parte de lo que va a ser esta investigación, este diagnóstico, este análisis, para compartirlo con ustedes y de la misma manera pues apoyarlos. Si en algún momento tenías dudas, pues espero aclarártelas. Y recuerden que todas nuestras metas, nuestros sueños las podemos cumplir solo si nosotros no los desviamos del objetivo principal, que es cumplir nuestros sueños. Y recuerden que no hay ningún obstáculo que pueda vencerlos siempre y cuando nosotros investiguemos, practiquemos y luchemos día a día por ser mejores, tanto como persona y como técnicos. Para poder llegar al éxito debemos de ser
muy agradecidos con todos los colegas que graban contenido, que nos apoyan con información, con videos para nosotros poder ir avanzando con el mundo de la reparación. Entonces, con ese objetivo yo grabo estos videos para brindarle apoyo a todos aquellos colegas que lo necesiten, y si les sirve este contenido, no se olviden darle like, de compartir este video, y recuerden que siempre debemos de apoyarnos como técnicos, brindar ayuda mutua a algún colega que lo necesite. Debemos de ser una comunidad bastante unida para continuar con el avance y el aprendizaje de este mundo tan hermoso, tan bueno, que cuando tú amas y tú sientes pasión por el mundo de la reparación, te sientes feliz. Y hay que ser humilde y reconocer que todos en algún momento necesitamos ayuda, apoyo de algún colega para poder lograr alguna reparación o alguna solución. Recuerden que la clave del éxito es la humildad, y nunca debemos de subestimar a algún compañero por mucho que nosotros tengamos conocimiento. Debemos de ser humildes. Hay máster que yo admiro mucho, a Carlos Quinceno, a Mauricio Cáceres y a Edgar Aguirre. Terminamos con este video y los vemos en una nueva ocasión en este mismo canal, y gracias por todo tu apoyo. Nos vemos hasta la próxima.